Dios te bendiga, hermano y amigo que estás viendo este video. Me alegra mucho de que estés aquí. Hoy quiero hablarte del tema que viste en el título del video de la manera más sencilla posible, porque sé que va a aportar mucho a tu vida. Así que, por favor, acomódate, toma tu pluma, tu libretita, porque yo traje mis apuntes para compartirlo contigo. Te invito a que te quedes hasta el final del video, porque seguro estoy de que Dios quiere hablar algo especial a tu corazón hoy. Seguramente en algún momento de tu vida te has preguntado cómo conocer la voluntad de Dios, cómo sé si estoy viviendo la voluntad perfecta de Dios. Y es que es una interrogante que la mayoría nos hemos hecho. Y déjame decirte que conocer a Dios es una bendición, pero verlo obrar en nuestra vida muchas veces va a depender de las decisiones que nosotros tomemos en las diferentes circunstancias que se nos presentan. Y para poder conocer la voluntad de Dios tenemos que estar dispuestos a una cosa, a obedecerla, pero también para obedecerla tienes que estar dispuesto a morir a tu propia voluntad. Y es que muchas veces esa puede ser la dificultad en los cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dotado de una voluntad propia, es decir, de la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Y esta capacidad se le conoce como libre albedrío. Cuando andamos sin Cristo, tomamos decisiones ignorando su opinión. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que estar dispuestos a morir a nuestros sentimientos, morir a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pretendemos, a lo que nosotros nos parece bien, y olvidarnos de la vieja vida, de la vieja mentalidad que nosotros podríamos tener para poder someternos a la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de morir a nuestra propia voluntad, eso representa algunas implicaciones que debemos de hacer por nuestra propia cuenta. ¿Cuáles pueden ser esas implicaciones? Número 1, debemos de estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Cuando buscamos la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a obedecerla, porque no podemos orar diciendo: Señor, haz tu voluntad, pero que tu voluntad se parezca muchísimo a mi voluntad. Y ese tipo de oración puede resaltar en la vida sentimental de las personas. Por ejemplo, en las personas solteras, cuando nosotros oramos por la persona que queremos que sea nuestro esposo, o si eres varón, quieres que sea tu esposa, es correcto orar por esa persona con las características que nosotros deseamos. Por ejemplo, que sea un responsable, que sea un hijo de Dios, que sea sabio, que sea una persona protector, que sea una persona alegre, divertida, no sé. Pero debemos de orar manteniendo una posición neutral, porque Dios no cede a nuestro capricho por más que insistamos. Y hay un texto en las Escrituras que puede funcionar muchísimo en esta parte, que está en el libro de San Lucas, capítulo 6, verso 46 al 49, que nos dice: porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que edifica su casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino la inundación y el torrente, dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante al hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecerla, somos como ese constructor. Es decir, somos como el que pone su misma vida a salvo sobre una torre de arena.
Y vienen las pruebas, vienen las circunstancias, vienen los momentos difíciles. ¿Y usted qué cree que pasa? Se desploma. Nuestra fe se destruye y todo a nuestro alrededor se destruye, no puede salir bien. Pero aquel que conoce la voluntad de Dios y la obedece, es como el que pone su vida o su casa sobre una roca bien cimentada. Entonces vienen las pruebas, las situaciones difíciles, y ¿qué pasa? Su fe nunca es removida, su fe nunca se mueve y se mantiene firme. Lo segundo que tenemos que estar dispuestos es al sacrificio. Decimos que para conocer la voluntad de Dios debemos morir en nuestra propia voluntad. Y eso suena muy espiritual, pero muchas veces no es tan fácil porque implica estar dispuesto a sacrificar algo. Y este fue el mayor ejemplo que debemos de seguir de nuestro Señor Jesús. Porque cuando Él estaba en el Getsemaní, pudimos leer y conocer una oración demasiado profunda que hizo un hijo a su padre. Y si somos hijos de Dios, ese es el mayor ejemplo que vamos a seguir. En el libro de San Mateo, capítulo 26, verso 39, nos dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor Jesús estuvo dispuesto como hijo a morir a su propia voluntad para hacer y someterse a la voluntad de su Padre Celestial. Obedecer la voluntad de Dios, querido hermano y hermana que me estás viendo, tienes que estar dispuesto a sacrificar algo, a sacrificar lo que sea que Dios te diga que sacrifiques. Eso es obedecer a nuestro Padre Celestial. Lo tercero que tú tienes que estar dispuesto es a esperar. Dios no se equivoca, querido hermano. Actuaremos sabiamente si en lugar de aferrarnos a lo que queremos, renunciamos y esperamos en Dios. Él sí sabe que nos conviene. Él nos dará lo que más nos conviene en nuestra vida, aunque esto no necesariamente sea lo que al principio queremos. Debemos confiar en su voluntad porque sus decisiones son mejores que las nuestras. Y este es un punto de quiebre o de flaqueo en la vida del cristiano. ¿Sabes por qué? Porque en las diferentes situaciones que se nos pueden presentar en la vida, nosotros siempre queremos que la respuesta de Dios sea en el acto, sea rápida. Y es ahí donde las decisiones incorrectas intervienen porque creemos que nuestra postura, que nuestra decisión está más rápida que la voluntad o la decisión que Dios quiere tomar. Entonces, esperar es una disposición que viene de nosotros para poder obedecer y hacer la voluntad de Dios. No, yo decido esperar lo que Dios quiere. Por más rápida que quiera la respuesta, Dios sabe y nos conoce perfectamente y sabe en qué momento es el momento justo y perfecto que debe de llegar. Y ten presente siempre, Dios nunca se equivoca, ni servimos a un Dios mentiroso. Dios siempre es fiel a lo que Él ha prometido y a lo que Él habla a tu vida, tienes que estar seguro de que lo va a cumplir. Así que, querido hermano, para concluir y cerrar esta interrogante, cómo conocer la voluntad de Dios, quiero decirte esto. Yo quiero que tú sepas que la Biblia tiene la respuesta a todas y cada una de nuestras necesidades, ya sea en lo económico, en el estudio, en lo sentimental, en lo familiar, en cualquier área de tu vida. Familiarizarnos con las Escrituras es la mejor manera de descubrir la voluntad de Dios, ya que todo lo que necesitamos saber acerca de la voluntad divina se encuentra en las Escrituras. Así que, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Meramente en las Escrituras. En las Escrituras tú conocerás cuál es la voluntad de Dios para tu vida.
y en cualquier área de tu vida tú vas a encontrar la voluntad de Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios en el momento que se nos presente una situación que marcará nuestro futuro, tú a la luz de la palabra y con la ayuda del maravilloso Espíritu Santo, porque su palabra dice que Él nos recordará todo lo que yo os he dicho, o sea, todo lo que Jesús dijo, todo lo que la Biblia dice, y cuando tú la lees, Él va a traer a memoria en ese momento que tú necesitas la respuesta, en ese momento que tú necesitas tomar esa decisión, el Espíritu Santo trae a memoria la palabra. Y eso, ahí es donde tú tienes que estar segura, no, esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque mi jefe me diga esto, aunque mi padre o mi madre me diga esto, yo conozco cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Estamos bien? Entonces, ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando nosotros estamos viviendo la voluntad de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos resultados favorables. Y tú los empiezas a ver, ¿por qué? Porque empiezas a ver frutos en tu vida, resultados positivos, avance en tu vida. Pero ¿qué pasa? No significa que toda tu vida va a estar perfecto, ¿verdad? No significa que por ver frutos y resultados favorables es que estás en perfección, sino que sí significa que vas en la dirección correcta. ¿Estamos claros entonces? Ahora, ¿qué más podemos notar? Dirección clara y objetiva. Tú caminas en tu vida, siendo joven, adulto, padre o madre de familia, tú caminas bajo una dirección clara y de una manera objetiva. Ya no corres por donde todos corren y ya no andas por donde todos andan, sino que se ve la claridad de una visión nueva en tu vida, de un norte nuevo, de un objetivo nuevo. Tu vida ya no se guía por lo que tú quieres, sino por lo que Dios quiere. Y eso no es porque Dios sea egoísta. El hacer la voluntad de Dios, tú no puedes decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios porque esto es lo que Él quiere, aunque no sea lo que yo quiero. Porque el hacer la voluntad de Dios para ti debe ser un placer y un deseo de querer agradar a tu Padre. ¿Por qué? Porque Dios no es egoísta. Y Dios nos conoce más que a nosotros mismos. Y Él no quiere para nosotros lo mejor solamente, Él quiere lo excelente. Porque lo que es mejor para nosotros no es lo que es mejor para Dios. Entonces nosotros como humanos nos equivocamos muchas veces, repetidas veces. Y entonces nos conviene hacer la voluntad de aquel que nunca se ha equivocado, ni se va a equivocar. Entonces, es porque Él no quiere lo bueno, Él quiere lo mejor y lo excelente para ti. Otro punto que tú puedes notar es que el hacer la voluntad de Dios o el vivir en la voluntad de Dios te da una sensibilidad espiritual y una oración correcta. Y si nos basamos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 al 15, que nos dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Yo cuando leí esto, yo amé este versículo. Qué precioso, porque sabemos que Él nos oye cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, hermano, hermanita, esté seguro de que esa respuesta ya está. Entonces, cuando caminas en la voluntad de Dios, te vuelves sensible a sus planes y empiezas a pedir correctamente. ¿Qué pasa entonces? Recibe lo que pide porque está alineado a Él. Otro punto que podemos ver es el fortalecimiento de la fe. Al ver respuestas en tus oraciones, ¿qué crees que pasa, hermano? Tu fe crece, te sientes sincronizado con Dios, ya no dudas igual, sino que ahora confías. Y esto es importante, porque cuando tú vives la voluntad de Dios, cuando tú quieres obedecer la voluntad de Dios y empiezas a conocerla y empiezas a orar, tú te sorprendes de lo rápido que pueda contestar muchas veces. No quiero decirte con esto de que todo el tiempo vas a contestar rápido,
porque tú y yo no somos nadie para decirle a Dios en qué momento contestar, sino que a Él le place contestar en el momento justo que Él piensa. Entonces, he experimentado eso y puede pasar. Y lo que he aprendido es que si Dios contesta rápido o no en el momento que nosotros creemos que es el momento, solo evidencia de algo, que Dios es un Dios de respuesta. Ya sea temprano para mí o tarde para mí, siempre es justo a tiempo para Él. Y que responde, siempre responde. Entonces, eso es la confianza de saber que Dios es un Dios fiel y que Dios responde. Entonces, tu fe crece, tu fe se va volviendo cada vez más inquebrantable, porque yo pedí una vez a Dios y Él me respondió. Entonces, ya no dudas, sino que confías más en Él. Y algo inevitable que es vivir bajo la voluntad de Dios es el gozo en la vida cristiana. Hay algo que es muy evidente y es el gozo. Cuando haces la voluntad de Dios, nadie puede detenerte. Nadie puede detenerte, aunque haya críticas, tú sigues firme. Aunque haya momentos difíciles, tú tienes paz. Y aunque todo alrededor esté contrario, tú tienes gozo. Eso es aprender a obedecer a la voluntad de Dios y a saber que estamos viviendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Una vida cristiana en gozo. Cuando tú tomas una decisión, tú sientes paz. Pero quiero decirte algo y especificarte esto. Una paz que no es fingida. Una paz que no es como que tú le ordenas a tu interior, tienes que estar en paz, no. Es una paz que sobrepasa tu entendimiento, que tú no puedes controlar. Y ahí es donde sabes que es la voluntad de Dios, que es la paz de Dios. Al momento de tomar una decisión y sientes esa paz, esa calma, tú dices, no, Dios está por aquí. Entonces, nada produce más plenitud en la vida cristiana que hacer la voluntad de Dios. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esta es la versión NBLA. Pero lo que me encanta de esta versión es que dice: no se adapten a este mundo. No pretendamos tener un molde de estrella y de dinosaurio, y cuando nosotros nos vertimos en el molde de dinosaurio, querer salir como si nos virtiéramos en el molde de estrella. ¿Qué quiero decir con esto? Adaptarse es conformarse, acoplarse a lo que el mundo hace. Entonces, por eso es que el pasaje nos dice: no se adapten a lo que el mundo hace. No vean como normal lo que el mundo ve como normal. Entonces sigue diciendo: sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El tener una mentalidad diferente nos va a hacer comprobar la perfecta voluntad de Dios, la agradable y la buena voluntad. El tener un cambio de mentalidad, en decirle: Señor, yo quiero que tú transformes mi mente. ¿Y sabes cómo la vas a transformar? Mediante su palabra. La palabra renueva tu mente. Entonces dice: para que verifiquen, y en la Reina Valera dice: para que comprueben la voluntad de Dios. Y si nosotros desglosamos un poco este texto, nos damos cuenta que dice: no se adapten. En la Reina Valera dice: no se conformen. ¿Qué significa? Tenemos que decidir romper con el sistema del mundo. Luego dice: renovación del entendimiento. Dios cambia nuestra manera de pensar a través de su palabra. Sino que transfórmense. Miren, la transformación es como la metamorfosis en la mariposa. Puede ser un huevo, una oruga,
llega a ser una mariposa. Entonces, todos conocen las etapas de la metamorfosis, ¿verdad? Entonces, esa renovación, ese cambio por completo, y ese cambio se ve bien visible. Usted no va a admirar a una oruga, usted admira a la mariposa por sus colores preciosos. Hay unas grandes, otras pequeñas, y admira la hermosura de la mariposa. Eso pasa cuando tu mente es transformada. La gente ya no te mira con la mentalidad de una oruga, sino que se ve tan visible tus pensamientos, se ven tan visibles porque en tus obras se empiezan a reflejar. Entonces dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces la palabra comprobar significa verificar en la práctica y reconocer en. Es como si tú dices, oyes, Dios es fiel. Tú dices, Dios es fiel. Pero ¿en qué momento tú vas a saber que es fiel? Cuando tú compruebes que Él es fiel. ¿Bajo qué? Bajo una realidad. Yo estoy pasando tal circunstancia y he escuchado que Dios es fiel. Y viene la respuesta y tú dices, no, Dios es fiel. Entonces, bajo esa realidad y esa circunstancia, tú comprobaste que Dios era fiel. ¿Ves? Entonces ahí tú puedes comprobar la voluntad de Dios en tu realidad, en tu vida diaria. Y quiero aclarar y quiero explicarles un poco de la voluntad buena, agradable y perfecta, ya para terminar el video. Y es que la voluntad de Dios es buena. La palabra buena en este verso viene del griego agathos, que significa algo que siendo bueno en su carácter es beneficioso en su efecto. Es buena porque viene de un Dios cuya esencia es la bondad y su objetivo es darnos lo mejor para que disfrutemos de la vida plena que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Su voluntad o la voluntad de Dios es agradable, y agradable significa que es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo veamos de esa manera. No hay nada mejor y que nos vaya a producir paz y gozo como aceptar la voluntad de Dios. Él sabe que nos gusta y de acuerdo a eso nos escogerá lo mejor. No debemos temer en confiar en Dios, pues Él nos conoce más que a nosotros mismos y nos dará lo mejor. No solo lo mejor, lo excelente. ¿Y sabes por qué? La voluntad de Dios es perfecta, y esto yo sé que les va a encantar. La palabra perfecta viene del griego teleios, que significa completo, acabado, dándonos a entender que la voluntad de Dios nos capacita para realizar el verdadero fin o propósito de nuestra existencia. Por lo tanto, es la experiencia de plenitud, de estar completos en Dios y como seres humanos. Yo voy a hacer un resumen acá, por si te perdiste en algún momento. La voluntad de Dios es buena, porque es la esencia de lo que Él es. Y nuestro Dios es bondadoso. Entonces es buena porque Él es bueno. La voluntad de Dios es agradable porque Él nos conoce más que a nosotros mismos. Y Él ha decidido darnos lo excelente. Y la voluntad de Dios es perfecta porque es el complemento de su plenitud en el propósito que nos ha enviado a la tierra. Entonces, querido hermano que tú me estás viendo acá, es inevitable decirlo. Nos conviene conocer, y no solo conocer. Nos conviene obedecer, y no solo obedecer. Nos conviene vivir en la perfecta voluntad de Dios. Dios te bendiga, y espero que hayas aprendido muchísimo y te hayas deleitado, así como yo aprendí, me deleité en conocer su voluntad. Lee su palabra para que la puedas conocer y entender, y en cada punto de nuestra vida ponerla por obra. Dios te bendiga y nos vemos al próximo video.